Bueno, lo primero que tengo que decir es que hoy, domingo de resurrección, no hay buscadores. Eso significa que es probable que entre vosotros haya muchos niños, muchos pequeños. Y quiero decir a los papis que tranquilos, ¿vale? Es normal que los niños hagan ruido, es normal que lloren, que estén inquietos. No os pongáis nerviosos por eso, porque eso es signo también de vitalidad y de que hay futuro en la iglesia, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso porque es una bendición. No sé a cuántos de vosotros os ha pasado que veis físicamente, pero no veis. Que estás buscando y buscando algo, no lo encuentras por ningún lado y luego resulta que lo tenías delante de tus narices, pero no lo habías visto. A mí a veces Natalia me dice, José Daniel, tráeme esto de la despensa. Y entonces yo voy, miro por todos lados, en cada estantería, y termino convencido de que eso que Natalia me está pidiendo no está allí. Así que le digo, cariño, aquí no está. ¿Pero has buscado bien? Sí. ¿Seguro? Entonces empiezo a mirar otra vez la estantería. Que sí, que no está. Mira que voy yo y lo encuentro. Ya te entra el miedo, ¿no? Que no hay nada. Y entonces uno escucha cómo ella se levanta con determinación. Claro, ya empiezo a mirar, digo, no me vaya a dejar mal y aparezca ahora de repente. Miro de nuevo las estanterías, no hay nada, pero ella llega y en cuestión de 3 segundos hace así. ¿Y esto qué es? Es que no busca. Bueno, ¿cómo es posible que algo esté ante nuestros ojos y no seamos capaces de verlo? No sé si esto nos sucede más a los hombres que a las mujeres. No sé. Pero esto que es una realidad en el mundo físico, también sucede en el mundo espiritual. Mirad, en cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Y esto que era una verdad en tiempos de Jesús sigue siendo una verdad en el día de hoy. Mirad, yo estoy convencido de que una buena parte de nuestra generación, de aquellos que simpatizan con la fe cristiana, tienen ojos, pero no ven. Es decir, pueden ver con sus ojos, oír con sus oídos la historia de la crucifixión, como estuvimos meditando en ella la semana pasada, y de la resurrección, como estamos celebrando hoy, pero que todo quede ahí, en la superficie, en un simple conocimiento teórico, pero que no sean capaces de ver más allá, de sentir, de vibrar, de vivir, de disfrutar en sus propias vidas de una manera auténtica, de un Cristo que es real, que ha resucitado, que está vivo y que desea caminar cada día de tu vida a tu lado. Y un ejemplo de esto lo vamos a ver precisamente en la historia en la que quiero que meditemos en esta mañana. Si traéis vuestra Biblia, os invito a abrirla por el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 13 al 35. También va a aparecer en pantalla, ¿vale? Lucas 24, versículo 13 al 35. Bueno, esto era la ilustración de buscando la estantería. Me he olvidado de... Dice así el versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos, se refiere a 2 discípulos, seguidores de Jesús, que no son los apóstoles, ¿vale? 2 diferentes como veremos ahora. Pues 2 de ellos iban el mismo día. ¿A qué día se refiere? Se refiere al día en el que Jesús ha resucitado, ¿vale? Este pasaje que estamos leyendo está dentro del capítulo 24 y el capítulo 24 habla de la resurrección. Pues este día de la resurrección, 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios deportivos en aquel tiempo, son como unos 11 kilómetros aproximadamente, ¿vale? De Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, el Jesús resucitado, se acercó y ¿qué hacía? Caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, dice el texto, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué pláticas, qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿y por qué estáis tristes? Estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosa? ¿Qué ha sucedido? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo? Le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él, a Jesús, no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en ese mismo instante, en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, esta en resumen es la historia de dos discípulos, dos seguidores de Jesús, que regresan de Jerusalén, donde han acontecido todos los hechos de la pasión y crucifixión, a Emaús, un camino de aproximadamente 11 kilómetros, ¿vale? En el mismo día en el que Jesús ha resucitado. Es un viaje de aproximadamente 3 horas, en el que da pie pues, a tener mucha conversación. Dice que estaban discutiendo entre ellos acerca de todo lo que había acontecido en los últimos días allí en Jerusalén. Pues seguramente estarían hablando acerca de la negación de Pedro, de la traición de Judas, de la terrible crucifixión, etc. Y las últimas imágenes que estos dos seguidores de Jesús tienen grabadas en su mente son las de un Jesús maltratado, azotado, crucificado, impotente en la cruz. Por eso dice el texto que ellos caminan tristes, están desolados. Pero lo primero que yo quiero llamar vuestra atención en este texto, y este va a ser el primer énfasis o punto de esta mañana, es a lo cerca que estos discípulos estaban de Jesús sin verle. Cerca de Jesús, pero sin verle. Dice el versículo 15 que sucedió que mientras estos dos discípulos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, el Cristo resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Jesús se les acerca. Lo tienen delante de sus ojos. Caminan a su lado, pero no le reconocen. Están muy cerca de él, pero a la vez tan lejos. Y la razón por la que no le reconocen, según el versículo 16, es que los ojos de ellos estaban velados. Yo dije al principio que estaba convencido de que una buena parte de nuestra generación,
de aquellos que simpatizan con la fe cristiana, tienen ojos, pero no ven. Es decir, han escuchado mucho acerca de Jesús, saben mucho acerca de Él. Y en ese sentido están cerca de Él, pero al mismo tiempo están lejos, porque no le ven como deberían verle. Eso mismo es lo que está sucediendo con estos dos discípulos. Tienen al Cristo resucitado delante de sus narices, pero esa verdad no está transformando su vida. Ellos están caminando a Emaús sumidos en la tristeza, cabizbajo, cuando deberían estar llenos de gozo y de esperanza, porque el Cristo resucitado, el que ha vencido a la muerte, está a su lado. Ellos caminan dominados por la queja, cuando en sus corazones debería brotar la gratitud. Ellos caminan con el corazón frío, cuando deberían estar ardiendo de vigor espiritual. Lo tienen delante de sus ojos, pero no están disfrutando de Él. Y continúan el camino de la vida, pues como si nada extraordinario hubiese acontecido. Y si somos honestos, yo creo que esta no es solamente la historia de estos dos discípulos. Esta también es una realidad hoy día, ¿o no? Muchas veces en nuestros círculos hablamos de un Cristo que está vivo, un Cristo que ha resucitado, pero en la práctica no siempre vivimos como si eso fuese cierto. Es como si la resurrección fuese una doctrina que afirmamos con nuestra boca, pero que luego no transforma del todo nuestro corazón. Mira, si tu vida espiritual se caracteriza como la de estos dos discípulos, por caminar por la vida con apatía, con desánimo, con falta de gozo, puede que el problema no sea que Cristo esté lejos de ti, sino que tus ojos puedan estar velados. Y de vez en cuando nos hace muy bien detenernos en el camino como hoy y que alguien nos diga, oye, que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, que está a tu lado, que no estás solo. Porque aquel que ha tenido un encuentro con el resucitado, eso se le tiene que notar. Tiene que vivir de una manera diferente. Tú no puedes seguir el camino de la vida igual que estos dos discípulos que siguen con queja, con tristeza, con apatía, con desilusión, con desidia. No es ese el cristianismo que Cristo quiere para ti. De hecho, cuando eso sucede, es porque nos estamos perdiendo la parte más importante y satisfactoria de la vida cristiana, que es Cristo mismo, el Cristo resucitado. Pero mientras estos dos discípulos caminan cabizbajos, dice el versículo 15, que Jesús mismo se acercó a ellos, aunque ellos no le reconocen. Y Jesús les pregunta, ¿qué pláticas, qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Me encanta esta escena, porque Jesús, que lo sabe todo, hace como que no lo sabe. Les hace creer que Él no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Vaya tú, el protagonista. Oye, que me ha parecido ir escuchando mientras iba detrás vuestra conversación, perdonad que me meta, pero me ha parecido oír que crucificaron a un tal Jesús. ¿Qué es eso que ha ocurrido? Y los dos caminantes se detienen en seco, miran a este extraño con cara de si fuera un alienígena, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? ¿Cómo es posible? ¿Eres tú la única persona que no se ha enterado de lo ocurrido? No me lo creo. Si todas las redes sociales están hablando de esto. Si has estado en Jerusalén, es imposible que no te hayas enterado. Esta respuesta de Cleofás, si te das cuenta, crea una escena muy irónica. Cleofás pensaba que Jesús era el único que no se había enterado. Pero en realidad, el único que entendía perfectamente lo que había acontecido en Jerusalén era Jesús mismo. Jesús no era la única persona que no sabía lo que estaba sucediendo, en realidad era la única persona que realmente lo sabía. Por cierto, la próxima vez que te venga a la mente esa idea, ese pensamiento de que Dios no sabe por lo que tú estás atravesando, las cosas que están ocurriendo, recuerda que quienes no lo sabemos somos nosotros. Él lo sabe absolutamente todo.
Él sabe incluso en qué parte del camino de la vida estás para parecerse a tu encuentro. Él sabe cómo estás. Él sabe cómo está tu corazón y lo fuerte o lo débil que está tu relación con Dios. Él lo sabe todo. Pero Él continúa como si no lo supiera. Y dice en el versículo 19 que les dijo, ¿qué cosa? ¿Qué ha sucedido? Y ellos comienzan a hablar de Jesús. Y si te fijas, lo que ellos dicen es teológicamente correcto, ¿no? Ya han ido a muchas escuelas dominicales, han pasado por los discípulos. Lo que dicen es correcto. Dicen que fue un varón profeta, podéis ver, poderoso en obra y en palabra, que fue sentenciado, crucificado, que era el que había de redimir a Israel. Todo es correcto. Pero fijaos la paradoja. Ellos habían llegado a saber mucho acerca de Jesús, pero eran incapaces de reconocer y de disfrutar a ese Jesús vivo y real que tienen delante de sus ojos. Y eso también puede suceder hoy día. Puede darse el caso de que algunas de las personas que están hoy aquí conozcan la doctrina cristiana. Han escuchado ya muchas predicaciones, han pasado por bases de fe, han venido a los discipulados, a la escuela dominical, pero que todavía no estén disfrutando diariamente de esa relación viva con el Cristo resucitado. Porque el error de estos dos discípulos no era un error doctrinal o teológico, o al menos no principalmente. Estos dos discípulos ya saben, al menos en teoría, de oída, que Jesús había resucitado. Hemos leído en los versículos 22 al 24 de este capítulo que ellos mismos reconocen que hay un grupo de mujeres que dice que ha encontrado la tumba vacía y que el ángel les ha dicho que Jesús está vivo. Incluso reconocen que algunos de los apóstoles han verificado que eso es cierto. Sin embargo, aunque ellos saben esto, han oído esto, no lo creen verdaderamente. Y no creer, no abrazar de verdad con fe la verdad de la resurrección de Cristo, tarde o temprano, va a llevar a las personas a la tristeza y al sinsentido. Y ellos caminan con tristeza cuando deberían estar llenos de gozo por caminar al lado del Cristo resucitado. Y me da la sensación de que muchos de aquellos que profesan la fe cristiana en el día de hoy también viven su fe de esa manera. Han escuchado una y otra y otra y otra vez que Cristo ha resucitado, incluso lo han aceptado quizás intelectualmente. Pero todavía queda ahí cierto grado de incredulidad que no les permite disfrutar de la realidad de que Cristo está vivo y a su lado. Y continúan el camino de la vida caracterizados por esta tristeza, esta apatía, este descontento, la queja. Escucha bien, no se trata solamente de que Cristo haya resucitado. Es que ha resucitado para estar a tu lado. Es que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es que Él es el que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé, es verdad, que en determinados momentos de la vida, todos nosotros podemos tener o experimentar esa sensación de soledad. Como si Dios guardase silencio, como si Él estuviera distante de nosotros. ¿O no es verdad? A veces pasamos por situaciones difíciles que no entendemos, estamos tristes, oramos y no vemos respuesta y parece que estamos caminando solos. Pero escucha bien, el hecho de que tú no sepas o no sientas que el Señor está contigo, no quiere decir que Él no esté contigo. Estos dos discípulos tampoco son conscientes de que es Jesús el que camina con ellos. Pero Jesús camina con ellos. Que nosotros no siempre lo sintamos no significa que Él no esté a nuestro lado. Él lo está, lo está. Te pregunto, cuando tú te levantas cada mañana y abres los ojos, ¿eres consciente de que Jesús está contigo? Fíjate que no te estoy preguntando si lo sientes, porque no siempre lo sentirás. Esto no se trata de un asunto de sentimientos. Los sentimientos son efímeros, subjetivos, cambiantes. Se trata de un asunto de fe. ¿Crees que cuando Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, estaba diciendo la verdad? ¿Eres creyente o incrédulo de estas palabras? Es un asunto de credulidad o incredulidad.
Estos dos discípulos saben teóricamente de la resurrección. El problema es que el velo de la incredulidad no les permite ver, disfrutar de la compañía y de la presencia de Cristo. ¿Estás tú disfrutando de Él? ¿Hablas con Jesús sabiendo que Él está a tu lado, que te escucha? ¿O oras como si Él estuviera lejano? Bueno, quizá me escuche. El cristianismo que tú vives está lleno de gozo, de alegría, de consuelo, de esperanza frente a las situaciones, o hay cierto grado de incredulidad que te impide ver y creer que Él está caminando a tu lado, y eso te lleva quizá a vivir con desaliento, con apatía. ¿Te sientes identificado de alguna manera con estos dos discípulos? Si te sientes identificado con ellos, no es un motivo para avergonzarte. Escucha bien, hay esperanza para ti en Jesús. Jesús va a enseñar a estos dos discípulos y también a nosotros cuál es la solución para los ojos que no ven. Probablemente, estaba pensando en ello esta semana, si yo hubiera sido Jesús, creo que no habría podido aguantar ni un segundo más y les hubiera dicho, ¿quién soy? A ver, chavales, que soy yo, que soy Jesús, ¿no me reconocéis? Y les hubiera revelado mi identidad de inmediato. Pero no fue eso lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Es interesante. Dice que les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta referencia a los profetas es una referencia a aquellos autores del Antiguo Testamento. Todo lo que los profetas han dicho. Está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Jesús está reprendiendo a estos dos discípulos por no creer en las Escrituras. Él está diciendo que de alguna manera esa falta de entendimiento espiritual, de visión espiritual, se debe a su falta de entendimiento, de fe, de lo que Dios ha revelado en las páginas de la Biblia. Fijaos que Jesús no les está regañando por no creer el testimonio de esas mujeres que dicen que han visto la tumba vacía. El verdadero problema es que no creen en la palabra de Dios. Jesús está elevando aquí la importancia de la palabra. Mira, si el diablo logra de alguna manera seducirte para que tú pongas tu confianza en cualquier otra cosa diferente a la palabra, entonces él está garantizando hacer mucho daño a tu alma. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Apoyado en la palabra o en tus sentimientos? Bueno, yo es que siento que no es tan necesario eso de ir a la iglesia todos los domingos, con ir una vez o dos, ya el resto lo hago en familia, hacemos planes. Así lo considero yo, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿estás actuando de esa manera por lo que sientes tú o por lo que Dios enseña en su palabra? A veces escucho a jóvenes decir, bueno, he conocido a un chico, una chica, no es creyente, no ama a Dios, ni quiere ser, pero bueno, yo siento que Dios lo ha puesto en mi camino con un propósito. Y sí, puede ser que lo haya puesto en tu camino con un propósito, que le prediques a Cristo, no necesariamente que te novies con Él. Pero es que yo siento, es que es caballero, un príncipe, es que me trata, bueno, no importa lo que sienta. Porque el cristiano no es aquel que vive por lo que siente su corazón, sino por la infalible palabra de Dios. Ella es nuestra regla de fe y de conducta. No nos guiamos por los sentimientos de nuestro corazón, porque como dice en la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La palabra. Pero es que fulanito me ha dicho, bueno, pero ¿te estás apoyando en lo que dice fulanito porque es lo que quieres escuchar o te estás apoyando en la palabra? ¿Dónde se apoyó Cristo? Fijaos qué interesante. Dice que Cristo, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, les fue explicando cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a Él mismo. ¿No te llama la atención que el Jesús resucitado recurra a las Escrituras? Piensa que Cristo tiene toda la autoridad del universo para hablar de manera autoritaria. Él no necesita coger el Antiguo Testamento.
Pero lo que él hizo fue hablarles con la Biblia. Y yo me pregunto, ¿qué debemos hacer nosotros? Si estos dos discípulos que iban camino a Emaús hubieran estado anclados en la verdad de la palabra, probablemente no se hubieran encontrado en ese estado de incredulidad y de tristeza en el que ahora estaban. Jesús quiere convencernos de la importancia de las Escrituras para la fe y la vida cristiana. Mira, si hay algo que las nuevas generaciones necesitan con urgencia, las nuevas generaciones de creyentes, si hay algo que necesitan con urgencia, es volverse a las Escrituras. Porque las nuevas generaciones, y me incluyo ahí, vivimos en medio de una sociedad llena de tantas distracciones que a menudo no tenemos tiempo para estar con Dios y su palabra. Hay tiempo para el partido de fútbol del fin de semana, o para ver el partido con los amigos, para ver esa serie de Netflix, para jugar a la Play, para ver el móvil, para consultar las redes sociales 100 veces al día. Pero nuestro enemigo espiritual quiere robarnos el tiempo para que no estemos frente a la palabra. De manera que cuando llega la tentación a nuestra vida, no podremos defendernos con la palabra, como hizo Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Y cuando llegan las pruebas difíciles a nuestra vida, no nos podremos sostener en la palabra. Y cuando debas tomar una decisión importante acerca de tu futuro, tu trabajo, tu pareja, no puedas actuar bajo la sabiduría de la palabra. Mientras más tiempo pasemos atesorando su palabra, más posibilidades vamos a tener de que nuestras incredulidades se conviertan en fe, de que nuestras desesperanzas se conviertan en esperanza, de que nuestras depresiones y ansiedades se conviertan en paz y en gozo, de que nuestras confusiones y dudas se conviertan en orden, en estabilidad, en seguridad en el Señor. La palabra de Dios es la que hace la diferencia. La palabra de Dios es suficiente para las necesidades de nuestra alma. Toda la Escritura, dice Pablo, ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios nos ha dado este instrumento para, con la ayuda del Espíritu, transformarnos y darnos entendimiento? Este es el antídoto a los ojos que no ven. Y si tú crees eso de verdad, esto debe cambiar tu manera de acercarte a la Biblia o a la exposición de su palabra. ¿Con qué expectativa vienes cada semana a escuchar la predicación? ¿Lo haces con la expectativa de que va a pasar algo, de que Dios va a hacer algo? ¿O simplemente, bueno, vamos a escuchar la Biblia? Escucha bien. Es estudiar la Biblia lo que Jesús está haciendo con estos dos discípulos camino a Emaús. Es estudiar la Biblia. Y eso es lo que hizo la diferencia. Así que cuando uno va a escuchar la palabra de Dios debe ir con la expectativa de que Dios haga algo. Señor, toca mi corazón. Señor, saca a la luz mi pecado. Señor, guía mi corazón al arrepentimiento. Hazme oír tu voz. Estoy sediento de ti. Debemos acercarnos con la expectativa porque Dios hace milagros cuando su palabra es predicada. El Señor Jesús está caminando con estos dos discípulos por aproximadamente 3 horas exponiéndole las Escrituras, enseñándole las Escrituras. Y es interesante que Jesús no dijo en ningún momento, oye, que me miréis a mí, que estoy aquí, que soy Jesús. ¿Sabéis lo que dijo? Miradme ahí, soy yo el que está en las Escrituras, ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Debemos amar las Escrituras, tomarlas con seriedad. Pero escucha, porque no se trata de leer las Escrituras por leerlas, como si esto fuera mágico. Se trata de leer las Escrituras con la ayuda del Espíritu para encontrarnos con Cristo en ellas. Y ese encuentro es el que produce fe en nuestro corazón. Y ese encuentro es el que transforma y cambia. Escucha, estudia la palabra, no únicamente para adquirir más conocimiento, para engordar el intelecto, sino para encontrarte con Cristo.
Porque nuestra necesidad más grande como creyentes es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y yo espero que el Señor nos permita, como Iglesia Cristo Vive, ver cada vez más estos tiempos de intimidad a solas con la palabra o de exposición de la palabra en buscadores, en la escuela dominical, en los discipulados, en las predicaciones, que lo veamos con nuevos ojos, que lo veamos con expectativa, que vengamos con la expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestra vida, de que vamos a tener encuentros reales con Jesús, para que no nos quedemos viendo sin ver. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de los ojos que ven? Fíjate lo que ocurre cuando Jesús les abre las Escrituras. Versículo 28. Dice que llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y mira qué interesante cómo Jesús actúa. Y él hizo como que iba más lejos. Me hace mucha gracia, ¿no? No dice que iba más lejos. Dice que hizo como que iba más lejos. Yo creo que Jesús actúa así muchas veces, que parece que está haciendo algo en nuestra vida, en realidad está haciendo algo diferente. Mira, yo estoy seguro de que Jesús deseaba quedarse con ellos, seguir abriéndole las Escrituras para que el velo de sus ojos cayera. Pero Jesús no quiere que ellos se sientan obligados y espera que sean ellos los que le inviten. Es interesante que Jesús no se impone, permite que ellos respondan. ¿Y qué hacen estos dos seguidores de Jesús cuando Jesús hace que se va más lejos? Dice, versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, muy tarde, el día ya ha declinado, el sol se ha ocultado. Y dice, entró pues a quedarse con ellos. Qué interesante, le obligaron a quedarse. Si te fijas ahora, de repente, estos dos discípulos que iban tristes y cabizbajos, lo que quieren ahora es seguir recibiendo más y más y más enseñanza, y no quieren que se vaya, que te obligamos a que te quede. Porque cuando uno más recibe de Dios, más quiere de Él. Como dice la canción, no me quiero conformar. He probado y quiero más y quiero más. El que tiene ojos para ver al Cristo resucitado va a querer más y más y más de Él. Pero cuando uno no está recibiendo de Dios, cuando uno no tiene ojos para verle como debería verle, entonces cada vez quiere menos. Y lo entiendo. Porque no tiene ojos para ver, para disfrutar verdaderamente de Él, y las cosas de Dios le parecen aburridas, tediosas, son una carga, y le van a sobrar muchas reuniones de iglesia. Pero estos discípulos que estaban tristes, ahora desean más y más y más entendimiento de la palabra. Dame más, dame más. Y aconteció, dice el texto, que estando sentado con ellos a la mesa Jesús, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Esto nos recuerda un poquito a la Pascua, ¿verdad? Que celebramos estos días, donde Jesús parte el pan, lo bendice, da gracia y les da. Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mira, si uno mira con atención, se da cuenta de que ocurre algo sorprendente. Dice que Jesús se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, lo bendice, lo parte, se lo da. Bueno, esto es sorprendente porque según las costumbres de la época, el deber de sacar la comida y de partir el pan era del anfitrión, no del invitado. Tú imagínate que llega un invitado a tu casa y hace eso. Pero estos discípulos yo creo que están tan absortos, disfrutando tanto de la enseñanza de Jesús, que se han olvidado hasta de la cena. Y Jesús tiene que decir, oye, que llevamos 5 horas de estudio bíblico y tengo hambre. Y cuando Jesús bendice y parte el pan, como en esa última Pascua con ellos, de repente los ojos de ellos son abiertos y por primera vez se dan cuenta de a quién tienen delante. Dice el versículo 31 que le fueron abiertos los ojos. No dice que ellos abrieron los ojos, dice que le fueron abiertos. ¿Quién se los abrió? Esta es una obra del Espíritu Santo. Y solamente les fueron abiertos los ojos después de que les fueran abiertas las Escrituras. Y en ese momento Jesús desaparece. Y esto es sorprendente, vamos, yo me quedaría flipado, ¿no?
Pero es más sorprendente el comentario que ellos hacen justo después de que Jesús desaparezca, porque si Jesús desaparece delante de mis ojos, el tema principal de conversación es cómo lo ha hecho. ¿Dónde está el truco? ¿Quiero hacer lo mismo a mis amigos? Pero fíjate lo que ellos dicen. Dice: mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Te das cuenta de dónde ellos ponen el énfasis? No en el hecho de que Jesús desaparezca. Lo que ha transformado su vida, lo que está poniendo fuego en su corazón, no es esa experiencia sobrenatural y milagrosa de que Jesús ha desaparecido delante de nuestros ojos. Lo que ha cautivado, lo que ha puesto fuego en el corazón de ellos es haber comprendido las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Por cierto, dice el texto que Jesús ha desaparecido de su vista. Os hago una pregunta. ¿Ellos estaban ahora sin la presencia y sin la compañía de Cristo? ¿Qué pensáis? Es obvio que el cuerpo de Cristo ya no estaba allí con ellos. Pero realmente ellos no estaban solos, porque Cristo, como hemos visto antes, nos ha prometido su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días, y los malos también, todos los días, hasta el fin del mundo. Os pregunto, ¿esa presencia que Jesús promete es real o no lo es? Es muy curioso, pero el apóstol Pablo, cuando él escribe su última epístola, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, fijaos lo que dice el apóstol Pablo, ¿vale? Jesús ya había resucitado, había ascendido a los cielos, pero Pablo dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Pero qué? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. El Señor resucitado, Él sabe que la presencia de Cristo es cierta y real en nosotros a través de su Espíritu. Y nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo, que el Señor está con nosotros. Todos los días tenemos la oportunidad de caminar con Jesús y de encontrarnos con Él también en las Escrituras. Que Dios nos dé como iglesia esa conciencia de buscar de Cristo más y más. Todos los días tenemos la oportunidad de caminar con Él, de leer la Biblia para encontrarnos con Él en la Escritura. Jesús quiere tener comunión contigo para darte ese entendimiento que también le dio a sus discípulos, para poner en tu corazón un fuego que no se pueda contener, que avive tu fe y que te dé la valentía de salir afuera y de proclamar a otros esa misma fe. Señor, enciende el fuego de nuestro corazón, aviva nuestros corazones. Porque fíjate cuáles son los resultados de ese fuego que Jesús, el Cristo resucitado, puede poner en nuestro corazón. Automáticamente, dice el texto, que levantándose en esa misma hora, en ese mismo instante, dicen otras versiones. Piensa que es de noche, que han hecho un caminito de 11 kilómetros, están agotados, reventados. De hecho, no le han dejado ir a Jesús porque ya era muy tarde, estaría cansado. Pero ahora hay un fuego en el corazón que dice que levantándose, ¿volvieron a dónde? A Jerusalén. Otros 11 kilómetros de vuelta, en mitad de la noche. Y hallaron a los 11 apóstoles reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos dicen, contaban, fíjate, ese fuego en el corazón tiene que salir, hay que proclamar este evangelio. Dice que contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Es curiosísimo, estos dos discípulos, que solo un ratito antes le han dicho a Jesús que ni se le ocurra irse, que se quedara con ellos porque era muy tarde, ahora ya no les importa el tiempo, no les importa que sea de noche ni que estén cansados. Salen corriendo en dirección a Jerusalén. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque cuando uno acude una y otra y otra y otra vez a las Escrituras y otra vez se encuentra con Cristo, entonces un fuego arde en el corazón y ese fuego se extiende y tú necesitas llevarlo a otro, no puedes contenerlo. Había un fuego en mis huesos, dice el profeta, no lo puedes parar. Este es el Cristo que predicamos. Mira, yo quiero hablarte de un Jesús que está vivo y que es real y que desea tener un encuentro contigo hoy.
No te estoy hablando aquí de tener un encuentro con un Cristo de madera que hay que cargar y que no escucha tus súplicas. No te estoy hablando de tener un encuentro con la religión evangélica, ni con una iglesia local concreto, ni con un pastor, sino un encuentro con el Cristo resucitado que quiere poner en llamas tu corazón. Comprender que Cristo ha resucitado y que su presencia es real entre nosotros, esté o no físicamente, revolucionó la vida de estos dos discípulos, los llenó de esperanza. Ese es el poder del Cristo resucitado. Estos dos discípulos que caminan cabizbajo a Emaús, ahora caminan llenos de gozo y de esperanza a Jerusalén. Y nosotros también necesitamos que esta verdad baje un palmo, de la cabeza al corazón. Porque esta verdad tiene el poder de levantar a esta generación de la incredulidad, de la apatía, del desaliento y llevarnos, impulsarnos a una vida de gozo, de esperanza en Jesucristo. Una vida capaz de recorrer esos 11 kilómetros de vuelta rumbo a Jerusalén para compartir estas buenas noticias. Te hago una pregunta. ¿La verdad de que Cristo ha resucitado ha encendido tu corazón? ¿O ha quedado como una verdad fría y teórica en tu mente? Iglesia, Cristo ha resucitado. La tumba está vacía, pero no basta con que lo celebremos solamente hoy de manera teórica. No ese es el cristianismo que Cristo quiere para nosotros. Todos necesitamos este encuentro con el Jesús resucitado, que haga arder nuestro corazón, que nos llene de pasión, que nos permita experimentarlo de una manera real, para que podamos disfrutar de la auténtica vida cristiana, que es un disfrute, es un gozo, es una alegría. Y no importa en qué etapa del camino tú te encuentres hoy. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe dónde está, lo mismo que sabía dónde estaban estos dos discípulos, y te sale al encuentro. Jesús sabe en qué momento de la vida estás tú hoy. Es más, Él sabe cuál es el estado de tu corazón. Él sabe dónde estás espiritualmente. Y sabe exactamente qué es lo que tú necesitas. Y está deseando usar su bendita palabra para poner tu corazón en llama. Quizá aquí hay personas que necesitan que este Cristo resucitado les traiga de la muerte a la vida, para que puedan ver por primera vez a Cristo como deben verlo. Quizá para ti Jesús hasta ahora ha sido un gran personaje, un gran maestro, un gran ejemplo, un gran profeta, pero estás viendo todavía sin ver. Él es mucho más que eso. Y quiera el Espíritu Santo que hoy tú comiences a ver al Cristo resucitado y le reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Señor, danos los ojos que necesitamos para ver al Cristo resucitado. Y pon a arder nuestros corazones por esta verdad. Señor, haznos arder para tu gloria como nunca antes lo hemos experimentado. Que podamos decir con más frecuencia, como dijeron aquellos discípulos: ¿no ardía nuestro corazón cuando abríamos las Escrituras? Rogamos, Señor, la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Hoy celebramos que Cristo está a nuestro lado, que podemos tener una relación personal, genuina, real, viva, con un Dios que no está en un sepulcro. Gracias por vencer al imperio de la muerte y por prometernos la vida eterna. Confiamos en tus promesas. Confiamos en que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y si alguien aquí no te ha experimentado de esa manera real, genuina, personal, te pido que hoy pueda entregar en fe y arrepentimiento su vida a Jesús. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga.